Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Hacía de todo para complacer a mis padres y nada era suficiente. Aclarando, nuestra historia de hoy es de un chico. Espero que les guste y bueno, comenzamos. Hola a todos, bueno, mi historia comienza así. Mi familia estaba conformada por mi papá, mi mamá y yo. Yo que soy un chico. Bueno, aclarando, mis padres siempre quisieron ser padres de una niña, pero cuando yo nací, ellos se dieron cuenta que yo era varón. El problema era que durante todo el embarazo a mi mamá siempre le dijeron que yo iba a ser niña, y cuando nací se dieron cuenta que era varón. Bueno, después de cuando yo nací, mi mamá tuvo complicaciones y bueno, después ya no pudo tener más hijos y yo quedé como hijo único. Lo malo era que cuando yo fui creciendo siempre escuchaba decir a mi mamá que ella hubiera querido tener una niña, que no era que no me quería, pero siempre se centraba más en que ella siempre quiso una niña. Y bueno, pues la verdad a mí esto me hacía sentir un poco mal. Aunque sí, estando pequeño no le tomaba tanta importancia, pero bueno, fue pasando el tiempo, yo fui creciendo y siempre estaba en estas conversaciones. Más que todo cuando mis papás les preguntaban que por qué no habían tenido más hijos. Mi mamá se sentía mal y decía que ya no había podido tener más hijos. Y bueno, pero que siempre hubieran querido tener una niña. Siempre estaba el tema de la niña y todo. Bueno, yo para no que mi mamá no se sintiera tan mal por no tener su niña, yo siempre hacía lo que ella me decía, sacaba buenas notas en la escuela para tratar de agradar a mi mamá, para que al menos viera que me tenía como hijo, que a pesar de que yo nací varón, yo podía ser el hijo que ella quería. Mi papá en vez era un hombre serio, rudo, muy estricto. Cuando él estaba en la casa no podía yo hacer todo lo que hacía solo cuando estaba con mi mamá. Bueno, la verdad es que tampoco estaba tanto tiempo con mi mamá porque ella también trabajaba y yo pues casi siempre estaba con mi abuela porque ella era la que me cuidaba. Bueno, y así iba pasando el tiempo. Cuando mi mamá tenía su día de descanso, la verdad es que yo me ponía muy feliz porque a pesar de que no me demostraba tanto su amor, ella era muy comprensiva, me consentía. En cambio, mi papá era lo contrario. Iba pasando el tiempo y yo notaba más que mi mamá cuando salíamos o llegaban las amigas de ella de su trabajo a visitarnos, llegaban con sus niñas y mi mamá era súper feliz con las niñas, siempre decía yo quería tener una niña, siempre estaba eso. Y bueno, yo siempre tratando de contentarla, de ser un buen hijo, hacer lo que ella decía, hacer mis tareas, ayudarle en los quehaceres de la casa, porque para eso yo ya estaba más grande. Ya mi abuela ya no me cuidaba todo el día, solo de vez en cuando iba a ver que yo estuviera bien en la casa. Y bueno, el tiempo pasaba y todo era igual. Yo siempre tratando de hacer todo lo que ella y mi papá decían, pero todo era en vano. Ellos siempre me reprochaban las cosas. Cuando yo, un ejemplo, yo sacaba un 8 en la escuela, ellos decían, está mal, porque no estudias. Pero era casi que nunca pasaba eso, porque yo era muy dedicada a mis estudios. Siempre llevaba buenas notas. No podía fallar en una pequeña cosa porque ya para ellos yo nunca estudiaba. Incluso no querían que tuviera amigos, ellos querían que fuera de la casa a la escuela a casa. Y bueno, está bien, pero no querían que nadie me visitara, no podía yo salir con mis amigos, solo que pasar estudiando, no podía escuchar música. Los dos se habían vuelto muy estrictos, ya no era solo mi papá, sino que ahora también mi mamá. Mi abuela, ella, pues por su parte, ella trataba de consentirme, de darme el amor que mis padres no me habían dado, porque sí, no me faltaba nada, pero ellos pensaban que con sus cosas materiales podían compensar el tiempo, el cariño, el amor que a mí me hacía falta de ellos. Bueno, mi abuela era un amor conmigo, ella siempre estaba para mí, siempre trataba de consentirme, de hacerme sentir bien.
Ella incluso para no hacerme sentir que yo me sintiera más mal, ella me decía, tus papás son así porque ellos trabajan, pasan todo el día trabajando, se cansan. Ella siempre trataba de que yo no sintiera tanto rencor o desprecio hacia mis padres por cómo ellos se comportaban conmigo. Y bueno, mi papá desde que yo era pequeño siempre decía que quería que yo fuera profesor, quería que yo enseñara. Bueno, la verdad no es que me llamara tanto la atención estudiar para ser un profesor, pero yo en mis adentros quería complacerlo. Yo me quería dedicar a otra cosa, pero por mi papá decidí estudiar para ser un profesor. La verdad es que a mí no me gustaba para nada eso. Trataba de ponerle todo mi empeño, pero no, no me entraba en la cabeza todo lo que yo estudiaba. Empecé a tener un poco de malas notas. Mi papá se molestaba, me recalcaba todos los días que yo no servía para nada, que yo no servía para estudiar, que si mejor ya no estudiaba, que mejor me iba a ir a trabajar, pero que me iba a quedar a ser un don nadie, que ellos sí eran preparados y yo que me iba a quedar así sin ningún título. Y bueno, la verdad las cosas eran cada vez peor. Yo la verdad ya me estaba hartando de vivir en esa situación, que para él y para mi mamá yo nunca era lo suficiente. Yo siempre trataba de darle gusto en todo. Si ellos me decían, haz esto, yo lo hacía. Mi mamá me decía, compra esto, yo lo compraba. Pero no, nada de eso era suficiente. Mi abuela por su lado, ella siempre estaba conmigo, me apoyaba. Ella incluso me decía que no estudiara lo que mi papá quería que estudiara, que yo podía seguir mis sueños, aunque sí mi papá se molestaba. Bueno, pasó el tiempo y la verdad es que yo me cansé de esa situación y yo me fui de la casa, dejé mis estudios, no pude continuar y me dediqué a trabajar. Y bueno, ellos, después de un poco que yo me fui de la casa, ellos se separaron. Yo les pregunté que por qué y me dijeron que ellos la verdad estaban juntos solo por mí, porque querían que yo viviera en un ambiente familiar. Pero bueno, la verdad es que yo digo, para haber vivido así, hubiera preferido que se separaran mucho antes, que tal vez hubieran sido mejor las cosas y mi relación con ellos hubiera sido mejor cada uno por separado. Y bueno, pues ahora yo me encuentro trabajando y estudio por las noches en la universidad. Estoy estudiando en lo que yo quiero. La verdad es que me siento mejor con nadie que me esté diciendo que hago mal. Bueno, no es que hago las cosas mal, pero nadie me dice si he tenido un error. Nadie me está reprochando las cosas. Y bueno, vivo feliz. De vez en cuando veo a mis padres, pero siempre en mi corazón están esos días con los que yo viví con ellos, que me hicieron sentir muy mal por el simple hecho de que fui varón y no fui la niña que ellos tanto querían. Y bueno, esa ha sido nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides de darle like y suscribirte. Y si tienes una historia que quieras compartirme, puedes enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com o puedes hacerlo al Instagram donde me encuentras como Cuéntame tu historia 16. Los espero.